Imaginen una comunidad de casi 1000 personas siguiendo a un desquiciado como líder, hasta el punto de desvivirse todos. Esa es nuestra historia de hoy. Algunas historias se esconden para no ser encontradas. Existen historias que nadie quiere contar, pero muchos las quieren escuchar. Esas historias están aquí, en el cuarto de San Aplejo. ¿Qué tal, gente curiosa y mentes inquietas? Bienvenidos a otro episodio de Crónicas de lo Inexplicable, el podcast donde desenterramos las historias que la gente prefiere olvidar. Soy Anthony. Y yo soy María. Hoy les traemos uno de los episodios más escalofriantes y bizarros del siglo XX. Una historia sobre un paraíso en medio de la selva, un líder que se creía un dios y un final tan trágico que parece sacado de una película de terror. Y así comenzamos el podcast del Cuarto de San Alejo y su programa Crónicas de lo Inexplicable con Anthony y María. Continuamos. Para entrar en contexto de la magnitud de esto, hablamos de más de 900 personas que se desvivieron al mismo tiempo. Hasta antes del 11 de septiembre de 2001, este fue el incidente con la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un solo acto deliberado. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que tanta gente decida, así como si nada, tomarse un juguito con veneno? Para entenderlo, tenemos que viajar al origen de todo, al mismísimo Jim Jones. No apareció de la nada como un villano de cómic. Nació en 1931, en plena Gran Depresión, en Indiana, Estados Unidos. Un contexto bastante complicado. Era hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial que quedó afectado por armas químicas y de una madre que, según se cuenta, nunca quiso tenerlo y era bastante ausente. Así que tenemos a un niño solitario buscando atención desesperadamente. Y vaya que la buscaba de formas peculiares. Cuentan que de niño le gustaba jugar a ser nazi y admiraba a Hitler. No por su ideología, sino por su capacidad de mover masas, de ser un líder carismático. Una banderita roja, ¿no? También hay relatos de que llegó a lastimar animales, otro clásico de manual para futuros problemas. Los expertos que han analizado su perfil, aunque no pueden diagnosticarlo post-mortem, sugieren rasgos de trastornos de personalidad, como el narcisista y el antisocial. Totalmente. El narcisista con esa necesidad de ser adorado, de sentirse un elegido con ideas de grandiosidad. Y el antisocial, que disfruta generando daño para aprovecharse de los demás. Jones parece una mezcla de ambos. De joven, se dio cuenta de que los predicadores religiosos tenían exactamente lo que él quería: la atención y devoción de cientos de personas. Así que empezó su propio estudio de mercado, yendo de iglesia en iglesia, aprendiendo los trucos del oficio. Y en 1955 funda su propia iglesia, el Templo del Pueblo. Y aquí viene la parte que enganchó a miles. En un Estados Unidos hipersegregado, con el Ku Klux Klan activo, Jones predica un mensaje de igualdad racial y justicia social. Su iglesia era multirracial. Negros y blancos eran tratados por igual. Era algo totalmente revolucionario y contracultural para la época. Exacto. Era un mensaje muy atractivo para gente vulnerable y discriminada. Imagínense, la mayoría eran personas afroamericanas que vivían un racismo sistémico brutal. De repente, aparece este tipo blanco, carismático, que no solo los acepta, sino que los pone en el centro de su comunidad. Además, adoptó niños de diferentes razas para crear lo que llamó su familia arcoíris, como para demostrar que iba en serio con su discurso. Un verdadero visionario del marketing social, ¿no? El tipo combinaba ideas del comunismo con cristianismo, hablando del capitalismo como el anticristo. Esto atrajo a muchísima gente bien intencionada que solo buscaba un mundo mejor. ¿Y le funcionó? Creció tanto que se mudó a California, el estado woke por excelencia, y hasta se codió con políticos importantes como Harvey Milk. Pero mientras su imagen pública era la de un luchador por los derechos civiles, por dentro, el Templo del Pueblo se estaba convirtiendo en un culto en toda regla. Empezó a exigir que sus seguidores le entregaran sus propiedades, sus ahorros, que vivieran en comunas bajo su control. La clásica jugada de déjalo todo por la causa. Y para mantener a la gente enganchada, empezó a montar un show de poderes divinos.
Hacía supuestas curaciones milagrosas, decía tener clarividencia. Todo un espectáculo. Para esto tenía métodos bastante terrenales, como revisar la basura de la gente para luego adivinar sus problemas. Un verdadero CSI de los desechos. La gente, con sus ganas de creer, caía redondita. La psicología explica que personas que han sufrido mucho o que buscan un sentido a su vida son más susceptibles a caer en las garras de líderes así. Jones les ofrecía una solución a su angustia existencial. El sentido de la vida era él y su comunidad. Y el problema es que empezaron a salir las primeras grietas. Exmiembros y familiares preocupados comenzaron a denunciar abusos, explotación y amenazas. Y aquí es cuando la paranoia de Jones se dispara. Empieza a hablar de que el mundo exterior, la prensa, el gobierno querían destruirlos. El clásico ellos contra nosotros para aislar aún más a su gente. Y esa paranoia lo lleva a buscar su tierra prometida, un lugar donde pudiera tener control total, sin fisgones, y lo encontró en Guyana, un país en Sudamérica, donde arrendó un terreno en medio de la selva y fundó Jonestown. Se lo vendió a sus seguidores como un paraíso socialista. Un paraíso que resultó ser un infierno de trabajos forzados de 12 horas al día, comida escasa que consistía básicamente en arroz y porotos, y una vigilancia constante con guardias armados. Los pasaportes eran confiscados, la comunicación con el exterior estaba prohibida y los castigos eran brutales. A los niños, por ejemplo, los metían en un pozo oscuro donde un hombre los asustaba. Era un campo de concentración disfrazado de comuna hippie. Y para mantener el control psicológico, Jones instauró las llamadas noches blancas. Eran simulacros de autodesvivimiento. Les daba a todos una bebida, les decía que tenía cianuro y que debían demostrar su lealtad tomándola. Luego revelaba que era una prueba. Repitió esto decenas de veces. Imagínate el efecto de eso. Estás normalizando la idea de quitarte la vida en grupo. Te están desensibilizando para el gran final. Es una técnica de manipulación psicológica brutal y sistemática. Y el final llegó en noviembre de 1978. Las denuncias de los familiares finalmente llegaron al congresista de California, Leo Ryan, quien decidió viajar a Jonestown para investigar. Fue con periodistas y algunos familiares. Al principio, Jones montó el teatro de siempre. Música, sonrisas, gente feliz, pero el plan se le vino abajo cuando varias personas le pasaron notas a Ryan pidiendo ayuda para escapar. Unas 15 personas decidieron irse con él. Para Jones, eso fue una traición imperdonable. Cuando la comitiva de Ryan y los desertores llegaron a la pista de aterrizaje, fueron emboscados por los guardias de Jones. El congresista Leo Ryan fue desvivido a tiros, junto con 3 periodistas y un desertor. Fue un magnicidio. Y ese fue el punto de no retorno. Jones sabía que después de desvivir a un congresista de EUU, el ejército vendría por ellos. Reunió a toda la comunidad en el pabellón, encendió las grabadoras y anunció que había llegado el momento del desvivir revolucionario. Y aquí es donde tenemos que ser claros. No fue un desvivir colectivo, fue un desvivir en masa. Los audios de esa noche son aterradores. Se escuchan los gritos de los niños mientras las enfermeras les inyectaban el veneno con jeringas. Los padres eran forzados a envenenar a sus propios hijos. Los que se negaban eran obligados a la fuerza por los guardias armados. Las autopsias revelaron que muchos tenían marcas de inyecciones en lugares donde no podrían habérselas puesto ellos mismos. Fue una masacre orquestada. En total, 918 personas perdieron la vida ese día, incluyendo más de 300 niños. El propio Jim Jones fue encontrado con una herida de escopeta en la cabeza, presuntamente autoinfligida, siguiendo el ejemplo de su ídolo de la infancia, Hitler, que tampoco se dejó capturar con vida. El horror que encontraron los soldados guyaneses al día siguiente fue indescriptible. Cientos de cuerpos apilados, la mayoría abrazados. Fue una escena dantesca que impactó al mundo entero. Y lo más triste es que muchas de las víctimas fueron estigmatizadas, llamadas locas o fanáticas, pero la mayoría, como dijimos, eran personas que solo buscaban un lugar mejor, una comunidad justa,
y fueron manipuladas hasta un extremo inimaginable. Es una historia que nos recuerda el increíble poder de la manipulación psicológica, del abuso en contextos grupales y cómo un líder carismático con delirios de grandeza puede llevar a la gente a su propia destrucción. Es la prueba de que a veces los monstruos más peligrosos son de carne y hueso. Una lección escalofriante. Y con esta reflexión cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad de Jonestown. No olviden suscribirse y compartir. Dejen sus comentarios y díganos, ¿conocían la historia? Bien. ¿Qué es lo que más les impactó? Ya, los leemos. Somos Anthony y María. Y recuerden, a veces la realidad supera, y por mucho, a la ficción. Nos volveremos a ver. En el cuarto de San Alejo. El próximo capítulo será de no creer. Tendremos la entrevista exclusiva con el mismísimo Jim Jones. Así es. Gracias a la tecnología lo tendremos aquí respondiendo nuestras preguntas sobre esa tenebrosa historia. No te lo pierdas. Al final, las historias vuelven a la penumbra, pero esperando que vuelvas para escuchar más de ellas. Esperamos que regreses pronto, aquí, al cuarto de San Alejo.